Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento con Roberto Mesa, perito del caso Gabela, para hablar sobre las reacciones a propósito de la presentación del llamado tercer informe. Una presentación que se hizo ya hace un par de semanas y ha recibido reacciones de distintos sectores. Señor Mesa, gracias por estar con nosotros. Roberto, buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, Fausto, y gracias por la invitación. Gracias. Hemos tenido ya varias reacciones a propósito de la presentación del tercer informe. Una de las principales, pues sin duda, restar credibilidad a lo presentado en estas conclusiones. ¿Qué les diría a ustedes a quienes han cuestionado las conclusiones y a quienes incluso han dicho que fue un informe preparado, casi un informe a la carta? Yo lo único que tengo que decir, digamos, con relación a eso, y principalmente cuando hacen alusión a términos como falsedades principalmente, yo los invitaría a leer el informe y a decir cuál parte del informe se falseó o en cuál parte del informe se introdujo alguna afirmación que no sea o que no esté comprobada con documentos, porque de que yo tenga noción, todo lo que está plasmado en ese documento, en esa reconstrucción final, justamente está sustentada por los documentos que se encuentran bien detallados justamente al pie de cada página. El general Alonso Espinosa, señalado como uno de los supuestos autores intelectuales, ha dicho que él incluso no tuvo nada que ver en el proceso contractual de la compra de los helicópteros Druv, y que eso de alguna forma desestimaba esta relación que se hace entre la compra de los helicópteros Druv, quienes habrían tenido algún tipo de interés profesional o incluso económico, y su supuesta participación en los seguimientos al general Jorge Gabela previo a su asesinato en diciembre del 2010. A ver, hay como en todo verdades, y hay en otras partes falta de verdad, justamente. Digo eso porque sí es verdad que el general Alonso Espinosa no participó del proceso precontractual y contractual, pero lo que sí hay evidencias, hay documentos, inclusive hay un memorándum en el que el general Borges, que en ese momento era el comandante general, le solicita que justamente se haga cargo de la recepción de los helicópteros Druv, y es ahí en donde el general Espinosa presenta justamente un informe en el cual, a pesar de presentar una serie de irregularidades, él hace constar que existen una serie de irregularidades en los helicópteros Druv que fueron recibidos por él, al final desconsidera absolutamente todo. Entonces no se puede decir que no ha participado en todo el proceso, porque tengo entendido que el proceso de recepción también es un paso que forma parte de todo ese proceso, y que es muy importante, porque convengamos de que quien recibe es quien está dando el aval justamente de que todos los helicópteros en ese caso cumplían con los requisitos o no establecidos dentro de las bases. Por eso me llama mucho la atención justamente que diga eso, en cuanto que hay documentos que justamente, inclusive firmados por él mismo, que demuestran absolutamente lo contrario. Y precisamente en la primera reacción que tuvo el general Espinosa aquí en los estudios de FM Mundo, él se refería a las conclusiones del tercer informe y decía algo como que no tiene pies ni cabeza. Le invito a escucharlo y enseguida reaccionamos sobre lo que dijo, por favor. Que yo no tengo nada que ver con el asesinato del general Gabela. Ni siquiera por la mente se me hubiera pasado jamás hacer alguna cosa que atentara contra él físicamente, peor contra su vida. ¿Por qué? Porque él nunca me hizo nada a mí en la Fuerza Aérea. Entonces no hubo motivación, no tenía yo
problemas con él. ¿Yo qué motivo tenía? Si el perito y la señora Patricia de Gabela dicen que el móvil del crimen del general Gabela es la compra de los helicópteros Blue. Yo no tuve nada que ver con la compra de los helicópteros Blue y la fiscalía lo ha demostrado en el proceso que estuvo llevando a cabo. Ellos tienen todas las evidencias que el general Espinosa no participó absolutamente en nada. ¿Cómo un tipo como el perito Mesa se atreve a formular una acusación tan grave que lesiona mi dignidad, mi honor y el de mi familia, sin pruebas y tergiversando la verdad, aforjando las cosas para acomodar a una conclusión que no tiene ni pies ni cabeza? Perito Mesa, una conclusión acomodada, ha dicho Alonso Espinosa. No, en realidad, a ver, es esperable que las personas que aparecen mencionadas en ese informe, y principalmente el general Espinosa, justamente, que es quien más se encuentra vinculado a la muerte, reaccione de esta manera. Ahora, hay que aclarar una cosa que por ahí tal vez él no la tenga clara y lo que quiere es confundir a la gente. Primero, que esto no es un producto o un resultado de una investigación del perito Mesa y de la señora Patricia. Esto es algo que la Corte Constitucional demandó al Estado y se está cumpliendo en ese sentido. Y otra, muy diferente, es con relación al móvil del crimen, porque no es la compra de los helicópteros, como él quiere hacer ver, lo que lleva directamente a la muerte del general Gabela o de lo que se trate el móvil del crimen. El móvil del crimen está relacionado a las denuncias que el general Gabela hizo en su momento sobre la idoneidad técnica de los helicópteros Drup. Para que se entienda lo que él estaba denunciando públicamente, y de eso no hay nada forjado, no hay nada inventado y no hay nada que sea nuevo en esta investigación, es que él lo dijo de que esos helicópteros no tenían los certificados de aeronavegabilidad, que no volaban en ninguna otra parte del mundo, y en fin, una serie de denuncias públicas con referencia a la idoneidad técnica de los helicópteros, y no hizo referencia, digamos, a la adquisición en ningún momento. Eso es algo que tiene que ser aclarado, porque si no, digamos, se lo va a relacionar directamente con la causa de peculado de los helicópteros Drup, que todos ya sabemos cuál es el resultado de la justicia en ese punto. Entonces, eso, digamos, hay que totalmente descartarlo. Uh-huh. Así como también, digamos, hay que recordarle al general de que no es que yo esté acusando, porque de hecho el perito o los peritos no acusamos. Los peritos le presentamos a la justicia, que es la que se va a encargar justamente de corroborar esos datos o de descartarlos si así lo considere, de cuáles fueron los indicios que nos llevaron a concluir de esa manera. Yo no estoy diciendo que el culpable es el general Espinosa. Yo simplemente estoy diciendo que hay elementos indiciarios, como los que nosotros expusimos en ese informe, que lo vinculan a él con la muerte. O sea, motivos existieron. Él en varias oportunidades dijo de que el general Gabela no tenía absolutamente nada contra él, que en su hoja de vida jamás existió ningún tipo de sanción. Y Fausto, nosotros encontramos 4 sanciones del general Gabela al general Espinosa de forma consecutiva, prácticamente 2 en el 2007 y 2 en el 2008. O sea, decir de que también no existían motivos, pero sanciones, pero sanciones que ocurrieron 2 y 3 años antes, ¿podrían ser motivo suficiente para una revancha en este sentido? ¿Para una venganza? Lo que tenemos que entender es qué es lo que significa, digamos, una sanción, un llamado de atención dentro de la hoja de vida de un militar, y, digamos, en la situación en la que se encontraba el general Espinosa,
porque lo que hay que entender ahí, en esa situación en particular, es que el general Espinosa era uno de los candidatos más fuertes justamente a ser el próximo comandante general. No llegó a hacerlo, obviamente, porque en su momento, cuando se trató del ascenso en el Consejo de Generales, se presentó justamente esta grabación que a las claras también nos muestran elementos súper importantes que no pueden ser desconsiderados. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual el general Espinosa seguía al general Gabela? ¿Qué quería saber del general Gabela? Porque de eso sí existen evidencias. Y sobre eso precisamente ¿por qué lo también quiso desacreditar? Sobre eso también respondió el general Espinosa respecto primero de los memos en los cuales pedía que una vez que llegue el general Gabela hacia el destacamento, se le informe a él directamente, y dice en el memorando, para darle la bienvenida. Y lo que ha dicho en declaraciones Alonso Espinosa es que pretendían saber de dónde se estaba filtrando la información que obtenía el general Gabela para hacer estas denuncias respecto de lo que ocurría con los helicópteros DRUF. Tenían información aparentemente reservada que estaba circulando, filtrándose a través de canales que querían ellos saber. Esa es la justificación que ha dado respecto de este llamado seguimiento. Sí, o sea, ese es uno de los elementos. Cuando nosotros nos encontramos con ese memo, claramente buscamos algún tipo o otro antecedente en ese sentido, y la verdad que no hemos encontrado ningún otro comandante general o general o jefe de algún destacamento que quiera justamente darle esa más cordial bienvenida a un ex comandante general. O sea, no hay que tomar cada una de estas piezas como algo suelto. Por eso justamente nosotros presentamos ese esquema en donde se vinculan cada uno de los elementos, porque si tomados, digamos, de manera suelta, obviamente que no se podrían no encontrarse ningún tipo de vinculación, pero en este caso son varios los elementos que los unen y que tienen justamente como un denominador al general Espinosa, y que la justicia, Fausto, se va a encargar de investigar y de corroborar esto. O sea, nosotros simplemente lo que hicimos fue reconstruir lo que se perdió en el 2013 y que fue ordenado, repito, por la Corte Constitucional. Ahora hablemos y precisamente en torno al llamado seguimiento. Usted presentó en estas conclusiones con un titular que se llamaba Plan de Seguimiento, y es un correo electrónico que llegó hasta la computadora del general Gabela, se presume hacia antes de mediados de abril, con el nombre de general Espinosa al final. Y él dice que él nunca conoció sobre ese plan de seguimiento. No obstante, de las investigaciones se establece que el correo electrónico llegó desde un mail de Mafer Colamarco, si no me equivoco, y usted me corregirá si me equivoco, y de las Fuerzas Armadas. Se investigó quién era esta persona. Esta persona corroboró que se trate de un plan de seguimiento elaborado por el general Espinosa, porque él dice no conocer sobre este plan de seguimiento y sobre ese correo electrónico, sobre ese documento como tal. A ver, convengamos nuevamente de que todas las manifestaciones vertidas dentro del informe van a ser negadas y van a ser refutadas, y eso es lógico, digamos. Para eso está el principio contradictorio que opera, en el cual las partes pueden contradecir con fundamento aquello con lo cual no están de acuerdo. Pero si hablamos de un plan de seguimiento, no hablamos únicamente de ese documento, Fausto, hablamos de una serie de hechos que sucedieron a lo largo de un tiempo. Por eso estamos hablando de un seguimiento sistematizado, y este documento forma parte de uno de ellos. Es un documento que la Fiscalía General seguramente o ya investigó o lo va a investigar para saber, digamos, quién era el emitente de este email,
que envió este documento, que es un documento electrónico. O sea, ¿Ustedes no ubicaron digital a la persona que envió este correo electrónico? Me refiero a este mail, Maffer Colamarco. No, nosotros no, ni en el 2013 ni ahora hicimos eso, solamente expusimos como un elemento más dentro de los cuales creemos que es importante que la Fiscalía, que tiene obviamente esa potestad y tiene mucho más alcance que una investigación extrajudicial, lo puede hacer de la mejor manera. Pero ¿tenían ustedes acceso a información, incluso a solicitar información al Ministerio de Defensa, algunas instituciones? ¿No parece de alguna forma, y eso es la pregunta, quizá lógico hacer el rastreo de quién es esta persona, si existe o no existe, si es un mail creado únicamente con este propósito, cómo fue que le llegó este aparente plan de seguimiento que se estaba preparando para el general Gabela, y con el nombre al final de Alonso Espinosa? Si él dice no conocer, no existe la firma manuscrita, ¿cómo darle valor? No, es que justamente, a ver, no se le puede ni dar valor ni restar valor. Se debe investigar y saber quién fue el emitente. ¿Por qué no va a contener la firma del general Espinosa? Justamente porque se trata de un archivo en Word. Y sabemos que un archivo de Word no contiene firmas en ese caso. Lo que sí contiene, digamos, identificación de la FAE, justamente, y ahí nosotros vinculamos nuevamente a otro hecho, a otro documento en el cual también aparece el general Espinosa en el medio de esto, que es aquel oficio elaborado por Gavilanes, en donde se desacreditaba de alguna manera o se manchaba la imagen que tanto cuidan también los militares. Fíjese que la reacción de él también es en ese sentido, del general Espinosa, y él no tuvo ningún tipo de pudor también en hacer lo mismo con el general Gabela, cuando le solicitó a Gavilanes la redacción de ese oficio, y él fue quien se lo entregó después al representante de Sumil en el Ecuador para que eso sea publicado. O sea, tenemos que entender mucho el contexto en el que se mueven los militares de alto rango y lo importante que significa para ellos la imagen. Esta publicación en marzo del 2008 o abril, no recuerdo bien ahora, afectó mucho la imagen del general Gabela. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, y por sobre todo tenemos que ir asociando y ver en qué punto todos ellos se unen, y en eso, digamos, gráficamente eso es evidente que se unen en el general Espinosa como uno de los principales, digamos. Y lamentablemente nos queda el tiempo corto, pero no quiero dejar algunos cabos sueltos respecto, por ejemplo, de este supuesto seguimiento. También hay el audio, unos de los elementos quizá se pensaron más comprometedores para el general Espinosa. Me refiero al audio, a la conversación entre el coronel Vargas, Roberto Vargas, y el general Gabela, cuando él advierte que Espinosa estaría detrás de un seguimiento de las intenciones de saber las actividades del general Gabela. No obstante, según Espinosa, y si se lee un poco más detalladamente las palabras que constan en ese audio, dando una lectura un poco más quizá objetiva, Vargas nunca reconoce que le está haciendo un seguimiento a Espinosa. Ahí hay un lenguaje también quizá de un coronel de inteligencia que solo responde con respuestas muy cortas. A ver, hay que entender eso justamente desde un coronel de inteligencia, y así de la manera que no reconoce explícitamente, tampoco niega con vehemencia que esto se haya estado haciendo. Y ahí nuevamente tenemos que atar eso a otro seguimiento que también está demostrado, que es el que se dio durante la comparecencia del general Gabela a la Asamblea Nacional, en donde aparecen justamente dos agentes de inteligencia y uno de ellos vinculado directamente al general Espinosa. Entonces,
¿Cuál es la orden que recibió este subordinado? Porque hay que entender también eso, que en las fuerzas, digamos, uno ordena y el de menor rango simplemente obedece. Entonces, el que estaba ahí detrás del general Gabela sosteniendo un grabador y el otro que estaban grabando, que son agentes de inteligencia, fueron enviados. Alguien dio la orden de eso. Por eso el general Gabela en ese audio hacía referencia a la orden por escrito que el general Espinosa le tenía que dar a Vargas en ese momento. Todo eso, digamos, es algo que resulta un poco difícil de entender, y dicho así de manera suelta se puede llegar a minimizar como se quiere, pero son hechos verídicos, son hechos que están demostrados y que en su momento tendrán que contestarlos o que impugnarlos con otros documentos, porque ahí, Fausto, tenemos dos agentes, yo supongo que usando recursos del Estado para hacer el seguimiento a una persona. Tenemos ahí un grabador y una cámara digital, que yo no sé si pertenecían o no a la Fuerza Aérea. Tenemos seguramente los gastos de viáticos que demandó trasladarse desde Guayaquil hasta Quito para hacer ese seguimiento. Así que, en fin, yo creo que eso, si ya no fue parte de la investigación de la Fiscalía, seguramente lo será en algún momento, porque son cabos que atar y respuesta que se tienen que dar con respecto a eso. Muchos cabos que atar, y con esto cierro, Perito Mesa, muchas preguntas que se han hecho, incluso quienes fueron parte de la investigación inicialmente, me refiero a los periodistas que hicieron una de las primeras publicaciones respecto de estos cuestionamientos de la compra de los helicópteros Druff. ¿Por qué no incluir o por qué no relacionar con todo esto a quienes fueron parte de la contratación, parte activa de la contratación, a quienes fueron parte de la comisión técnica, a quienes fueron parte de los encargados de escoger a la empresa HAL? Porque en ese caso, dentro de nuestro informe, nosotros obviamente los nombramos, pero no encontramos elementos que puedan llegar a vincularlos con la muerte. Entonces, eso tal vez sea parte de otra investigación y no de la nuestra, que, repito nuevamente, tenía un objetivo claro y tenía un móvil que inclusive fue definido por el propio comité interinstitucional y no por el Perito Mesa. Roberto, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Hemos abordado algunos de los temas relacionados con la reacción de Alonso Espinosa a estas conclusiones del tercer informe. Nuevamente, gracias por haber estado. Gracias, Fausto. Un abrazo. Gracias. Una buena noche. Ha sido Roberto Mesa, perito del caso Gabela, dando su respuesta a las reacciones que fueron ya presentadas aquí en los estudios de FM Mundo por parte del general Alonso Espinosa, uno de los dos involucrados como supuestos autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela, según los resultados y las conclusiones del llamado tercer informe. La respuesta, evidentemente, estará ya en el sistema de justicia, de momento en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.